Buenas noches, en este video vamos a ver el método Open, que es nativo de Python para abrir archivos texto, y al final vamos a tener un ejemplo de cómo utilizarlo eh, con Prosper aplicando OpenServer y hacer algunos cálculos y sacar eh, los resultados de Prosper, ¿no? Entonces Open es un método que nos va a permitir abrir archivos. En este caso estamos abriendo este archivo texto, que lo voy a abrir aquí, y contiene datos, pueden ser días y la producción de gas, ¿no? Entonces la sintaxis es simple o también puede ser un poco más compleja, pero la mínima necesaria es esto: la ubicación del archivo y el modo de apertura. Incluso si no ponen el modo de apertura, el método va a correr. Por defecto va a usar el método de lectura R. Entonces, si su archivo está en la misma ubicación que su Jupyter Notebook, entonces simplemente ponen el nombre. En caso de que el archivo esté en otro folder, ponen toda la ubicación, ¿no? Bueno, entonces pueden asignar a una variable y en esa variable se va a contener toda la información. Esto va a ser un objeto, como vamos a correr la celda. Entonces aquí he abierto el archivo y fíjense, aquí le estoy pidiendo simplemente el tipo de variable, que es mi txt, y es una clase, como que es un texto envuelto y es un poquito difícil de manipular, pero tiene otros métodos que nos van a permitir manipular el archivo mejor. Incluso si lo imprimimos, fíjense, no nos muestran los datos que contiene, ¿no? Entonces, para ver los datos que contiene la variable, utilizamos el método read. Entonces, este método nos va a leer todos los datos que contiene el archivo texto. Entonces, ahora corramos read. Aquí vemos que tenemos todos los datos. Es un solo string, si se fijan hasta el final. Esta comilla simple nos está indicando que es un string, y también nos está permitiendo ver otros caracteres que no pertenecen no es que no pertenezcan, sino que no vemos en nuestro editor de texto, ¿no? Entonces son, por ejemplo, estos caracteres significan siguiente línea, por eso la primera línea es esta, luego la segunda línea es esta, y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que pueden hacer es, para ver línea por línea y sea más cristiano, usar Redline, pero antes quiero ver el tipo de variable que es esto, para que veamos. Es un string, si se fijan, ¿no? Ahora lo que va a pasar aquí es, como ya hemos leído una vez los datos, esto queda al final, queda hasta la última línea se ha leído. Entonces cuando volvemos a utilizar read, nos va a botar un string vacío. Por eso voy a volver a correr y aquí ya voy a poder visualizar, ¿no? Entonces con readline lo que va a permitir es ver cada línea dentro de mi archivo. Entonces la forma de usar es, aquí voy a volver a importar, porque aquí ya he visto, y si lo veo directamente en readline me va a botar un string vacío, ¿no? Lo primero que voy a ver aquí es el tipo, que ya lo vi, y luego voy a imprimir readline y veamos qué pasa. Y fíjense que readline lo que va a hacer es leer línea por línea mi archivo. Como esta es la primera vez
que corro readline, después de haber importado el archivo, me va a leer la primera línea. Por eso puse aquí la foto dentro del archivo. Entonces la primera línea, por ejemplo, el caudal es 17.536 y es exactamente. Voy a volver a correr la misma celda y vemos que ahora readline está leyendo la segunda línea, ¿no? Entonces a medida que voy volviendo a aplicar readline, voy avanzando en las líneas que contienen el archivo, ¿no? Entonces esta característica me va a ayudar a leer cada una de las líneas utilizando un loop. Lo que estoy haciendo es que mientras sea verdadero vaya haciendo un loop, y cuando línea, que es esto, vacía, se salga del loop, ¿no? Vamos a ver esto. Y aquí vemos que con readline, con un loop, puedo leer cada una de las líneas, ¿no? Y lo último, lo que quiero ver aquí también es qué tipo de variables line. Pero, bueno, veamos. Lo que está pasando ahora es que como ha leído ya todo y no estoy volviendo a importar, está al fin, ya ha pasado la última línea, entonces ya no hay nada que ver. Eso es lo que está pasando. Entonces voy a volver a leer aquí y aquí ya puedo ver. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Bueno, otro método dentro de Open está readlines con S, y esto nos va a permitir ver de la forma más cristiana también los datos. Fíjense, en este caso tengo una lista. ¿Por qué sé que es una lista? Porque por este tipo de paréntesis, y enseguida también vamos a ver la diferencia de ver readline que vieron, o en este caso me bota todo, un solo string, todo, ¿no? Y podría utilizar métodos para separar viendo cada carácter, etc. Pero con readlines leo todo y lo que obtengo es una lista. Fíjense, este es un elemento, coma, otro elemento, cada línea es un elemento, ¿no? Entonces voy a correr esto. Lo que voy a ver es qué tipo de variable es readText, solo para confirmar, pero se nota que es una lista. Luego voy a ver de readText el primer elemento con índice 0, y voy a ver ese primer elemento qué tipo de variable es, ¿no? Y el número de elementos también puedo ver. Como es una lista, ya las listas son más fáciles de manejar, de comprender. Entonces, y lo que estoy haciendo aquí es la lista. Si se fijan, el primer elemento contiene dos columnas, ¿no? La primera, los días, y el caudal. Y lo que quiero es separar eso. Aquí con split estoy separando eso. Entonces veo lo primero qué tipo de variable es lo que he obtenido con readlines. Entonces es una lista, como habíamos dicho, y luego aquí estoy sacando el primer elemento justamente, que es este, ¿no? Entonces estoy sacando el primer elemento y tengo 1 y el caudal. Si cambio aquí esto al segundo elemento, tengo 44.000. Justamente es el segundo elemento, 44.664. Luego estoy viendo qué es esta variable, qué tipo de variable es esta. Todo esto, ¿no? Entonces es un string. Todo esto es un string. Entonces yo puedo separar el string con split. Y lo que estoy haciendo aquí, que x es igual a esto. Entonces ahora tengo otra lista.
Vamos aquí, imprimir, print, type, x. Fíjense, x es otra lista. Entonces esto nuevamente puedo separarlo de la misma forma que he hecho aquí, toda esta lista. Ahora tengo una lista más pequeña de 2 elementos, entonces puedo obtener cada uno de estos valores, ¿no? Justamente eso vamos a hacer con nuestro ejemplo en Prosper. Ahora lo que estamos haciendo aquí es lo que ya hemos visto, importando la librería de OpenServer, conectándonos. En este caso vamos a importar otros datos. Lo que vamos a hacer en el ejemplo es dato 1, 2, 20, tengo 20 datos de diferentes daños de pozo, entonces voy a enviar cada uno de esos daños a Prosper, calcular el modelo de pozo e importar la solución, el gas, el caudal de gas. Entonces aquí estoy importando el archivo texto con Open. Estoy leyendo las líneas, aquí voy a tener mi lista de todas las variables. Aquí simplemente saco cuántos datos tengo en mi lista, que deberían ser 20. Y luego hago un loop, ¿no? Entonces aquí no me está ayudando en nada. Bueno, me está incrementando sí, aquí tengo que tener. Entonces, lo mismo que antes, X ya tengo aquí mi lista en read text. Entonces, de read text voy a sacar cada uno de los elementos y va a ser X. X va a contener los días o el número de iteración y el daño voy a tener. Entonces, aquí con split ya voy a separar. Y cuando tenga X separado voy a tener una lista de 2 elementos, y de esos 2 elementos estoy sacando, aquí el primero sería los días, en este caso quiero el segundo para que sea el daño. Entonces val1 aquí para poner que es el daño y ese daño lo envío a Prosper, calculo el modelo y extraigo la solución. Esto puedo almacenar en un data frame, en una lista, etcétera, pero todavía estamos viendo cómo abrir archivos. Pueden ver otros videos anteriores donde ya sí he almacenado en un diccionario, en un data frame. Pero aquí solo quiero mostrar el uso del método Open y cómo podemos usar directamente en Prosper, nada más. Entonces aquí obtengo la solución de gas y lo estoy imprimiendo directamente en Jupyter, ¿no? Entonces voy a correr. Aquí me he conectado al OpenServer. ¿Cuántos elementos tengo? 21. Y aquí veo que X, aquí estoy imprimiendo X, tiene iteración 1, skin 5. Aquí estoy imprimiendo el daño, nada más para confirmar que estoy en val1, estoy extrayendo el elemento 1, porque sabemos que es índice 0, índice 1, y ya luego hago todos estos cálculos y aquí ya estoy imprimiendo el gas rate de Prosper, ¿no? Entonces 4 para cada uno de los skins. Aquí por ejemplo con daño 50 tengo 0, el último daño debería ser 0, o 50 digo, está bien. Entonces por ejemplo si voy al gas rate es 2.0, bueno, es 0 en este caso. Si abro el gas rate no ha habido solución, por eso es 0. Aquí vemos que nos interceptar las curvas IPRBLP y no ha habido solución, ¿no? Para un daño de 50 ya no hay caudal. Para un daño de 20 todavía tenemos el caudal. Seguramente el punto límite está entre 20 y 50 y se puede hacer un análisis de sensibilidad entre esas zonas, ¿no? Bueno, así pueden usar Open, así pueden leer los datos del archivo texto y aplicarlos en Prosper.
Espero que les sirva. Gracias.